Doctora Xochitl, de nueva cuenta, muchas gracias y estamos con todas las expectativas y abiertos a lo que usted nos quiera compartir. Sin duda nos va a fortalecer mucho. Y le cedo el uso de la palabra. Adelante, está en su casa. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Bueno, primero, antes que nada, una disculpa por no coincidir con el señor gobernador. Quiero agradecerles a todas las autoridades educativas del estado de Nayarit el que me permitan conversar con los docentes, con las maestras y los maestros del estado con respecto a la propuesta de la nueva escuela mexicana. Y bueno, voy a detenerme un poco solo un poquito, porque donde quiero profundizar más es en la parte de cómo transitamos del programa sintético al programa analítico. Los programas sintéticos se presentan por fase y en cada una de las fases que están integrando la propuesta curricular se presentan cuáles son las finalidades del campo formativo para la educación básica en general, cuáles son las especificidades del campo formativo para la fase de la que se trate y en la cual ustedes trabajan, y se presentan los contenidos, un desglose de contenidos para la fase y los procesos de desarrollo de aprendizaje del campo formativo por cada grado que integra la fase. Ustedes ya han podido ver en estos programas sintéticos que un contenido se desglosa o 3 procesos de desarrollo de aprendizaje que corresponden a los grados de la fase. Es decir, que si yo estoy trabajando en secundaria, para cada contenido voy a poder o cuento con procesos de desarrollo de aprendizaje para el primer grado, para el segundo o para el tercero. Si se trata lo mismo en preescolar. Si se trata de la primaria, pues voy a encontrar para cada una de las fases, que son 3 fases que incluyen el nivel de primaria. Aquí están organizados 2 grados por cada fase. Entonces, en primaria voy a encontrar contenidos con procesos de desarrollo de aprendizaje para el primer grado y el segundo, si estamos hablando de la fase 3, para cuarto y quinto en la fase cuarta, y tercero y cuarto para la fase 4 y quinto y sexto para la fase quinta. También dentro del panorama de los contenidos de cada fase se presenta de manera muy sintética la integración de los contenidos y la metodología sobre cómo, y el enfoque didáctico sobre cómo podríamos integrar los contenidos entre sí y poder construir proyectos con métodos globales, y el proceso de codiseño de los contenidos curriculares que se dan o que se tendrían que desarrollar a partir de la contextualización. En este es solo un ejemplo de la fase 3. No aparecen así, aparecen enlistados de manera vertical, pero para cada uno de los campos formativos aparece un listado de contenidos, ¿no? De manera vertical. Algunos de los docentes con los que hemos tenido un acercamiento más cercano, nos plantean o quieren encontrar en la primera columna está lenguajes, en la siguiente saberes, en la tercera ética, naturaleza y sociedad, y en la cuarta del humano y lo comunitario. Y se van enlistando los contenidos, y ellos querían encontrar una relación entre esos contenidos que se plantean en estas listas, pero no existe esta relación. Esta es una relación que ustedes precisamente a partir del trabajo de contextualización y codiseño tendrán que ir estableciendo y que les van a dar la pauta para trabajar los proyectos o las temáticas que van a elegir, como por ejemplo un centro de interés para trabajar con sus alumnos.
Y ya posteriormente, para cada uno, como les decía, de los contenidos, se van a ir desagregando los procesos de desarrollo de aprendizaje para primero y segundo grado. Este es también un ejemplo de la fase 3, en donde el contenido de la escritura de los nombres propios en lengua materna se desarrolla en un proceso de desarrollo para primer grado y en otro proceso de desarrollo para segundo grado. Esta es, digamos, la manera en la cual están organizados los programas sintéticos que están ustedes analizando en estas sesiones del Consejo Técnico Escolar. Déjenme decirles también que, el programa sintético se ha concebido como un programa que está incompleto, porque, o sea, plantea todos los contenidos nacionales básicos que son los que hay que trabajar en cada uno de los grados de la educación básica y en cada uno de los niveles. Pero está incompleto porque precisamente requieren de un trabajo de contextualización y de codiseño que ahora están ustedes iniciando en los mismos consejos técnicos para construir el programa analítico. Entonces, el elemento también innovador en esta propuesta de la nueva escuela mexicana está en este elemento del codiseño. Voy a tratar de explicar algunas de las dudas que tienen ustedes acerca de lo que significa el codiseño, cuándo empieza, qué considera, qué no considera. El primer elemento es que el codiseño parte de precisamente los programas sintéticos y el codiseño es un proceso, no se concreta, no es solamente el programa analítico. El codiseño es un proceso que inicia con la misma contextualización y el diagnóstico que hacen ustedes como primeras pasos para construir su programa analítico. Y el codiseño no elude la observancia obligatoria de los programas de estudio, es decir, de los programas sintéticos. No significa que yo solamente voy a hacer aquellos, es decir, no voy a hacer una selección de qué contenidos del programa sintético trabajo y cuáles no. O sea, hay que trabajar todos. Lo que ustedes van a hacer con el trabajo del codiseño y que se concreta en el programa analítico es decidir cómo organizan esos contenidos que están planteados en el programa sintético y con qué secuencia lo van a trabajar y con qué temporalidad. El codiseño también implica tener una visión contextualizada y flexible para la toma de decisiones que van a hacer con respecto al programa analítico, de qué y cómo se enseña en la escuela. Esto significa que estos contenidos nacionales que están plasmados en el programa sintético tienen que reposicionarse como un espacio de lo común desde la diversidad que nos caracteriza como país. Este es, digamos, un elemento que he venido reiterando en esta exposición, de cómo precisamente no partimos de lo homogéneo, sino partimos de la diversidad para poder construir desde esta diversidad el espacio de lo común que nos caracteriza como país. Creo que también es un cambio importante y significativo de lo que hace a esta nueva propuesta curricular con la cual ya están ustedes trabajando y analizando en los espacios del Consejo Técnico. Otro de los elementos del codiseño es que sí, el codiseño va a incorporar problemáticas, temas y asuntos comunitarios, locales, regionales, como contenidos necesarios para enriquecer la propuesta curricular. Por eso se concibe que el programa sintético es un programa inacabado. ¿Por qué? Porque requiere de esta contextualización, porque requiere de la incorporación de los contenidos locales y regionales. Y reconoce también el proceso de codiseño
los espacios de decisión curricular que las maestras y los maestros llevan a cabo, que normalmente por distintas situaciones los maestros vamos haciendo recortes recortes curriculares que a veces los hacemos de manera consciente y otras de manera inconsciente. De lo que se trata en este proceso de codiseño es que siempre estos recortes curriculares y estas decisiones que tomamos con respecto a qué trabajar, cómo trabajarlo, en qué orden trabajarlo, cuáles son los contenidos prioritarios, lo hagamos de manera colectiva y consciente al interior del Consejo Técnico. Y ese es el siguiente elemento, que es el que las decisiones acerca de qué enseñar y cómo enseñar se deben de tomar en colectivo, en cada una de las escuelas, precisamente en torno a cuáles son los contenidos que se integrarán en los programas analíticos. Esto significa que tendremos tantos programas analíticos como escuelas existen en el país, que no podrán ser exactamente iguales porque primero los alumnos son distintos, la relación que se establece con las madres y con los padres de también tendremos tantos programas analíticos como escuelas existen en nuestro país. Hay muchas solicitudes, demandas, tanto de maestros como de directores, de supervisores, que nos dicen, denos un formato donde vamos a plasmar este programa analítico. Díganos en qué orden tenemos que desarrollar el trabajo para poder concretar este programa analítico. La doctora Rosa María Torres ya lo planteaba en una conferencia con ustedes anteriormente, en donde les hablaba de que no hay un formato. Y efectivamente, desde la Secretaría no vamos a entregar un formato para realizar el programa analítico. Lo que también es un punto de decisión del propio colectivo. Ustedes cuentan ya con mucha experiencia en cómo realizar estas propuestas de programas o lo que se llamaba el avance programático, y saben qué elementos son los que tienen que considerar, pero sobre todo el orden y la secuencia que ustedes les van a dar a los contenidos será a partir de los elementos que ustedes contemplen en el diagnóstico y en la contextualización de la escuela en la cual ustedes trabajan. Este esquema también ya lo han socializado en otros momentos. Yo voy a tratar de explicar precisamente a partir de las dudas que sabemos que ustedes tienen. Aquí sintetizo parte de lo que ya he expresado. El programa sintético de estudio contiene los contenidos nacionales, que son los que todo mundo debemos de abordar en todas las escuelas del país. Pero tenemos que hacer un proceso de apropiación, articulación y contextualización de estos contenidos que están integrados en el programa sintético. ¿Cómo vamos a desarrollar este proceso de apropiación, articulación y contextualización? Esto también ya se ha señalado en las orientaciones que se presentan en los consejos técnicos escolares. Lo primero, y además ustedes lo hicieron al inicio del ciclo escolar, tenemos que contar con un diagnóstico de cuáles son los conocimientos y cuáles son los aprendizajes que han logrado nuestros alumnos. Entonces tenemos que tener un diagnóstico de los aprendizajes de los alumnos de la escuela en la cual estamos trabajando y cómo se encuentran estos alumnos con respecto a los distintos grados que se de la escuela. Entonces, el primer elemento es el diagnóstico
de los aprendizajes y conocimientos de nuestros alumnos. El segundo elemento es y bueno, ustedes ya cuentan con, digamos, con este diagnóstico y también cuentan con instrumentos que les permitan sistematizar estos diagnósticos del aprendizaje de los alumnos. Un segundo elemento es precisamente el diagnóstico de los saberes, necesidades de la comunidad. ¿Cómo podemos nosotros elaborar este diagnóstico? Hay distintas estrategias que les permiten a ustedes, que son como entrevistas a padres, a madres de familia, a las autoridades locales, a los comerciantes, etcétera. Y pueden ustedes trabajarlo a través de entrevistas o encuestas que hagan a los miembros de la comunidad, o pueden ustedes también trabajar a partir de lo que se denomina dentro de ciertas metodologías como los grupos de enfoque, que básicamente es tener un representante o una madre de familia, un padre de familia, una autoridad o dos o tres, pero son pequeños grupos que no pueden pasar de más o menos de 5 a 6 personas con las cuales ustedes conversen para recuperar y reconocer cuáles son aquellos contenidos que para ellos son prioritarios trabajar dentro de la escuela, cuáles son los saberes comunitarios. De lo que se trata básicamente es de recuperar las voces de los integrantes de la comunidad y que nos expresen a nosotros como maestros y como autoridades dentro de la escuela, qué es lo que ellos están esperando de la escuela y cuáles son las necesidades que tienen. Y también tenemos que recuperar dentro de esta contextualización también las voces de nuestros alumnos, no solamente como este diagnóstico de los aprendizajes, sino cuáles son los intereses y las necesidades y lo que ellos también están esperando de la escuela. Todo este trabajo del codiseño efectivamente implica un trabajo distinto dentro de las escuelas, pero un trabajo que se tiene que hacer en colectivo al interior de las escuelas y que paulatinamente van a ir viendo ustedes cómo se van a ir reduciendo el trabajo administrativo que ustedes desarrollan en la escuela para focalizarlo precisamente en un trabajo mucho más pedagógico. Esta parte de contar con un diagnóstico de los saberes y necesidades de la comunidad y de los niños es fundamental para que ustedes puedan hacer la contextualización de los contenidos nacionales. Una vez que ustedes cuentan con esto, entonces sí se pasa a revisar cuáles son los elementos o cuáles son los contenidos que están integrados en el programa sintético. Y entonces es un proceso de, digamos, como de selección de estos contenidos nacionales. Vamos revisando para cada uno de los campos formativos qué nos está planteando el programa sintético, y habrá contenidos nacionales que se van a incorporar al programa analítico tal cual están, que no requieren una contextualización, pero habrá otros que sí requieren ser contextualizados. Esto significa que puedo yo encontrar un contenido que está planteado en el programa sintético, pero que requiero completarlo, contextualizarlo, redactarlo de otra manera para considerar precisamente los elementos que me han dado estos diagnósticos. Y por otro lado, tendremos contenidos locales que están planteados para cada escuela con base en el contexto. Es decir, que no están considerados en el programa sintético, que tampoco con que yo contextualice un contenido del programa sintético es suficiente, sino que tengo que incorporar un contenido nuevo que está basado precisamente en lo que recuperé de este diagnóstico del contexto. Entonces, el programa analítico tendrá tres tipos de contenidos.
Contenidos nacionales que tal cual los voy a dejar porque así lo considera el colectivo, que no requieren ser contextualizados. Aquellos luego tendrá contenidos nacionales que requieren ser contextualizados. Y también integrará contenidos locales que no fueron considerados en el programa sintético. Entonces, el programa analítico tendrá estos 3 tipos de contenidos. Y el programa analítico incorpora 3 planos. Uno que es el de la lectura de la realidad, que es todos estos procesos de apropiación y articulación y contextualización a partir de los diagnósticos. Después de que hago esta lectura de la realidad a partir de los diagnósticos, me paso al plano de la contextualización. El plano de la contextualización no es más que revisar los programas sintéticos para ver qué dejo como está, qué contenido tengo que contextualizar y qué contenidos locales agrego. Y este es el plano de la contextualización que nos lleva de manera inmediata y paralela al plano de codiseño. Todo esto que está señalado desde el proceso de apropiación hasta el programa analítico es el proceso de codiseño. Una vez que en los programas analíticos decido qué contenidos están, tengo que también decidir de manera colegiada al interior del Consejo Técnico cuál va a ser, cuáles son los contenidos prioritarios que tengo que abordar, cómo los voy a organizar y qué secuencia en el tiempo y qué temporalidad van a tener estos contenidos que, digamos, enlistado inicialmente del programa que retomo del programa sintético, contextualizo algunos y agrego contenidos locales. Entonces, los organizo de manera tal que pueda yo ya tener una programación, que tenga una secuenciación y tenga una temporalidad. Y puedo también, una vez que los organizo y que establezco esta secuenciación, decir, este grupo de contenidos, porque voy a plantear que en la temporalidad los voy a trabajar durante un mes y los puedo trabajar a través de un STEAM, de un método de proyectos, de un centro de interés, pero solo lo enuncio, no entro al plano didáctico de las actividades de aprendizaje diseñadas para poder abordar esos contenidos ya en términos de los procesos de enseñanza y aprendizaje. El programa analítico se queda hasta la enunciación o señalamiento de si ese grupo de contenidos que he organizado los voy a trabajar con un método de proyectos, con un STEAM, con un aprendizaje en contexto, en un centro de interés, o si simplemente voy a desarrollar, hay ciertos procesos que sí se pueden trabajar también a través de una metodología globalizada, pero que probablemente decidan en su momento trabajar de manera secuenciada por los propios desarrollos de aprendizaje de los alumnos. Me refiero de manera particular a los procesos de adquisición de la lectoescritura o de los conceptos numéricos, ¿no? Que requieren de un trabajo más puntual y que nos sirven como herramientas para trabajar ya con metodologías globalizantes. Yo espero que con estos planteamientos haya yo contribuido a que ustedes tengan una visualización mucho más completa de cómo trabajar con los programas sintéticos para llegar a la construcción del programa analítico. El plano de lo didáctico lo vamos a dejar para el taller intensivo del mes de julio, en el cual van ustedes ya a trabajar de manera puntual sobre el plano didáctico. Ahorita estamos solamente en el proceso de construcción del programa analítico a partir del programa sintético y también haya yo podido clarificar algunas de las dudas que tienen acerca del programa analítico, que bueno, también ahorita a partir del diálogo podremos profundizar. Creo que esta es la última lámina de la presentación, sí, así es. Bueno, pues muchas gracias por su atención y estoy aquí a su disposición para las preguntas que ustedes tengan
a bien hacerme. Pues muchísimas gracias, doctora. De verdad, es un gusto escucharla.